¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la 11ª edición del programa Satélite, primera presentación en México. Es una colaboración entre el Museo Amparo y la Galería Nacional de Jeux de Paume en París y el CAPC, Museo de Arte Contemporáneo en Burdeos. Es un proyecto que cada año selecciona a un curador independiente como responsable del diseño de 3 exposiciones. En esta edición, el lenguaje y su uso son el centro del debate. Agnès Violó fue la curadora elegida para este año y agradezco su presencia. Esta edición está formada por las propuestas de los artistas Damir Ochko, que es el que se presenta el día de hoy, Daphné Le Sergent, un artista de Corea del Sur, y Alejandro Cesarco, un artista uruguayo. Estos trabajos, presentados en formato de video, nos proponen diferentes cuestionamientos sobre el uso de un lenguaje en la era digital. Nos sentimos muy afortunados el día de hoy de poder hacer la presentación de esta primera parte del proyecto. Agradezco la presencia de Agnès y desafortunadamente el artista no pudo acompañarnos hoy. Al final de la plática veremos él dará unas palabras por video. Al CAPC de Burdeos, a quien trabajaba en este proyecto, María Inés Rodríguez, al Jeux de Paume en París, a su directora Marta Gili también, nuestro agradecimiento y como siempre a los equipos del museo por poder hacer esta presentación posible. Muchas gracias. Me siento muy honorada de estar con ustedes hoy para la apertura del ciclo Neolengua, Newspeak, Novlang, que es la edición 11 de la programación satélite que contempla el lenguaje como un instrumento de individuación de resistencia. Neolengua pone en correspondencia la lengua y las escrituras de la época digital que se construyen sobre el encolado de texto e imágenes, sobre la asociación, la disminución, el rebote, el neologismo, con la lengua oficial imaginada por George Orwell en su novela de ciencia ficción 1984, a 1984. Los 3 artistas invitados sucesivamente contemplan este posible neohablar o neolengua digital, tanto en su empobrecimiento sintático y su autoridad, que hace imposible el desarrollo de toda reflexión crítica tan generador de una forma de poesía ulipienne. Me voy a hablar en francés para presentar la primera exposición y la película de Damir Ochko. Muy bien, en la novela de George Orwell, 1984, que es una novela distópica, ¿sí me escuchan bien? Ahí se crea este idioma oficial por el gobierno para controlar cualquier desarrollo de un alcance crítico por el individuo. Esta neolengua se construye a través de una reducción Entonces es una lengua construida en la reducción de palabras, una reducción gramatical, una simplificación y un empobrecimiento de la lengua. Algunas palabras desaparecen, por ejemplo, la palabra libre o la palabra democracia o ciencia no existen. Es una lengua que se construye en 2 pensamientos. Blanco-negro es una palabra, es el neologismo, una verdad falsa. Y también para la escritura, es en la era internet o post-internet hoy, donde es una escritura que vemos que se construye con la asociación
texto-imagen, por ejemplo en los teléfonos celulares. Entonces estamos simplificando o haciendo un collage de las ideas. Y en esta novela 1984, Orwell divide y separa el idioma de esta neolengua en 4 categorías, A, B, C, y a cada artista invitado le di una categoría para que empezara la elaboración de su proyecto de exposición. Para Orwell, los términos bajo la categoría A reúnen el lenguaje actual, cotidiano, palabras muy cortas, saltar, beber, correr, más como necesidades. La categoría B agrupa los términos políticos y de la retórica, y la categoría C regrupa las palabras técnicas, un lenguaje técnico. El primer artista que invité fue Damir Očko, de Croacia, para que pensara en la categoría B, sobre el lenguaje retórico y político, y de eso trata la primera exposición. Este es el anuncio en París. Damir Očko se disculpa por no poder estar con nosotros hoy. Está inaugurando una exposición importante en la Galería Nacional en Praga. Hace ratito pude hablar por teléfono con él y le da mucho gusto compartir su trabajo con ustedes aquí en México. Para la programación satélite se trata de producir un video para cada artista. Este video se llama Dicta 2. Algunas frases sobre el artista. En su trabajo nos invita a recorrer los meandros del idioma, una manera de cómo el idioma puede dar carencias, poder o sometimiento. Ha estado en varias exposiciones, estuvo representando a Croacia en la última Bienal de Venecia en 2015 y presentó una exposición personal en Tokio en el 2012 y en UQDAM, Luxemburgo. Él nació en 1977 en Zagreb, en Croacia, donde todavía vive ahí. El video que les voy a mostrar es un video que nos adentra y que construye bajo estas 2 palabras. Y me pareció interesante precisarles. Entonces se llama dicta, que es el plural de dictum, que significa refrán. Entonces, dictum es una autoridad impuesta por un gobierno jurídico y también un refrán. En francés, en refrán es una verdad popular, una verdad que no se cuestiona. Cuando invité a Damir a reflexionar de este proyecto sobre un lenguaje que instrumentaliza, pudimos hablar sobre cómo hoy en día el discurso político se construye como con un formato cut-up o un collage dadaísta, con un ente político que va a construir una idea política con 180 caracteres en Twitter. Vemos un lenguaje codificado y completamente reducido. También pensamos en cómo podemos construir un discurso mediático político hoy en día con diferentes fuentes y diferentes verdades para construir una nueva verdad. Entonces, él agarró el safe word, una palabra segura, una palabra clave, que son códigos verbales o palabras de alerta, que es una palabra en una pareja que practica relaciones sadomasoquistas. Van a escoger esta palabra como una señal y en el momento en que uno pronuncie esta palabra significa detente. Es una palabra entonces que nos pone un límite en esta relación consensuada entre 2 personas. Entonces, Damir buscó en foros en línea, Internet es la nueva ágora, y seleccionó una lista de palabras que encontró en estos foros en línea y van a ver la diversidad de palabras en el video. Son palabras que no tienen nada que ver con la práctica. Puede ser pañuelo,
espinaca, hasta Justin Bieber. Y lo interesante es que estas palabras significan lo mismo, significan detente o para. Y de cierto modo pierden su sentido y se convierten en un sonido. Y al igual que un lenguaje que pierde su significado para volverse algo artífice. El video no está subtitulado justamente porque no importa el sentido de estas palabras, sino el sonido que significa detente. Y estas palabras están superpuestas en este video donde vemos dos luchadores profesionales de la MMA, que es un arte marcial muy violento, y ven que ellos están luchan también de manera artificial, parece más bien como una danza, una coreografía bastante sensual, y ellos implementaron una palabra clave entre ellos porque no pueden hablar cuando están luchando por el guardabocas que utilizan, como los boxeadores. Entonces su señal es una palmadita o dos palmaditas para decir detente. Entonces esta es la metáfora de un lenguaje que es completamente artificial hoy, y es la metáfora de la democracia que vivimos hoy en día, ¿no? Que nos invita a participar de manera permanente en los foros, en las redes, a dar nuestra opinión, pero que está limitada. Entonces tenemos la idea de qué pasa cuando superamos ese límite. ¿Acaso hay una perversidad también al querer sobrepasar ese límite? Aquí nomás les voy a enseñar unas imágenes porque prefiero que vean el video en la sala completo. Y por último, Damir trabajó mucho con el enmarcado del video. Aquí vemos con estos cuerpos, trabajó con diferentes lentes de cámara y casi siempre tenemos una imagen borrosa o mal enmarcada. Nunca vemos realmente la escena completa, como este discurso político que también son fragmentos y cut-ups. Entonces no tenemos realmente el acceso a la fuente para realmente verificar todo esto de las fake news, noticias falsas. A veces en el video uno se siente que está dentro de la imagen, dentro del ring, como si fuera un luchador. Quisiera mostrarles un video del artista, porque aunque no está aquí, sería interesante que lo escucharan y vieran su opinión. Y en esta serie de catálogos van a estar disponibles en el museo próximamente. Entonces hicimos este catálogo siguiendo la literatura distópica del siglo XX, ¿no? El lenguaje, las palabras dan miedo y es una herramienta que se ve como una amenaza. Por ejemplo, en Fahrenheit 451, ahí se destruyen o se prohíben los libros. En 1984, los libros solo existen siempre y cuando sean manuales técnicos para resolver problemas como crear una llave o reparar una puerta. Entonces hicimos este libro técnico con los tres artistas. Con Damir Oshko tenemos un manual de un storyboard sobre todo el proceso de la filmación. No son libros críticos. Verán que es muy abstracto. Esta es la portada de la categoría del manual. Tenemos categoría B y en la portada ven el código de barras, el precio y solo los elementos técnicos. Les voy a enseñar un video ahorita del artista que dura 3 minutos y que habla del proceso y de cómo desarrolló este video. Soy Damir Oshko, un artista croata, el primer artista que presenta en el Agnes Violo. Este proyecto que presento parte del término que encontré que se llama dicta y es el plural de dictum, que representa este discurso autoritario, y este hecho que venga de una fuente autoritaria le da
un valor. Para mí este fue un punto de entrada muy interesante y está dividido en dos. La primera parte juega con la deconstrucción del lenguaje, tratando de recrear el sentido en un lenguaje que no tiene un significado, y empecé con un texto de Bertolt Brecht de 1934, de 5 dificultades para escribir la verdad. Y en este texto Brecht habla de la relación entre el fascismo y el capitalismo, así como la necesidad de presentar y preservar la verdad en la sociedad. Fue un texto muy importante por el entorno político y la realidad que vivimos hoy. La segunda parte tiene mucho que ver con la deconstrucción del lenguaje también, pero lo hace más de una manera dadaísta. He desarrollado todo un poema que es la base del video. Es una secuencia, una lista de palabras claves que encontré en línea, y fue muy interesante para mí porque me di cuenta que cada palabra que utilizaban tenía el mismo significado, que es un detente, un para. Y fue un concepto muy interesante con el que pude trabajar. Y para poder traducir este concepto de safe word, de palabra clave, que no sea solo escrita, trabajé con luchadores profesionales de la MMA, quienes hicieron una sesión como de entrenamiento, y ellos también utilizan un código, una palabra clave, para salirse de una situación en donde uno de ellos se siente amenazado o siente que va a ser lastimado por el otro, y le da 2 palmaditas. Y eso es lo que ven en la pantalla. Lo quise llevar un paso más allá y utilicé herramientas que utilicé en Dicta 1, que son los lentes de cámara. Fue muy interesante porque también al acercarme mucho al sujeto se perturba y la imagen se convierte un poco borrosa. Entonces me gusta trabajar con este tipo de lentes para darle una sensación global al proyecto. Ok, podemos regresar a la presentación PowerPoint. Bueno, antes de que vayan a ver la exposición, quisiera hablarles rápidamente de los otros 2 artistas que continuarán con esta programación. La segunda artista es Daphne Le Sergent, una artista de Corea del Sur que nació en 1975 en Seúl y vive y trabaja en París. Daphne es franco-coreana y siempre se ha interesado mucho en la división y en la frontera, sobre todo la frontera interior y cómo estamos separados por dentro. Y es por este flujo y diluvio de información y de imágenes que nos invaden día con día, y también puedo trabajar con la escritura por imagen. Ella se interesó mucho, más bien, ella respondió a mi propuesta de neolengua digital, reflexionando sobre cómo hoy la máquina y la escritura crean estos significados en nosotros. Entonces, verán posteriormente en su video que utiliza la imagen de manera muy interesante. Ella no produce imágenes como otros artistas, por ejemplo Damir, que hizo un video, sino que utilizó imágenes ya existentes que va a recopilar de diferentes redes del internet, y son imágenes fijas que va a reutilizar en este trabajo de video. De hecho, ella le habla como un ensayo fotográfico, entonces asocia estas imágenes. A veces en internet están alteradas o tienen una baja resolución o hasta las degrade aún más. Entonces, detrás de esto está la metáfora de la información difícil de acceder, y se trata de hablar a través de la imagen del otro. Este es un extracto de su video
Todo el proyecto está construido en la división, está hecho en dos partes. La imagen siempre va a estar dividida en dos. Una parte es del ojo, el ojo que está viendo la pantalla y que reflexiona, y la mano que es la esclava del ojo y que va a clicar en tal lado de la pantalla. Ella trabajó en la categoría C del lenguaje técnico, con términos que nos dan la idea de este pensamiento crítico y producción de ideas, como si Google fuera la autoridad en este momento. Esta es otra imagen del video. Trabajó mucho de sobre el posible nacimiento de la escritura. De hecho, pasó un año haciendo investigación. Se interesó mucho en las primeras escrituras, por ejemplo, con los mayas y en Sumeria, y hace un paralelismo con las escrituras numéricas que están produciendo nuevas señales por asociación y estilización. Entonces, la pregunta es si podemos pasar del glifo a un emoji, y es interesante imaginar este nuevo lenguaje. Entonces ella va a poner en paralelo este paradigma, el lenguaje del Internet con el lenguaje de la naturaleza. Vamos a hablar mucho de la nube, y es lo que vemos aquí, una nube en azul, bonita, pero es una autoridad, porque toda nuestra memoria externa está externalizada. Yo ya no me sé ningún número de teléfono de memoria, todo lo tenemos en aparatos electrónicos. Entonces también hablamos mucho de navegar o de surfear la red o de diluvio de información. El tercer artista que va a finalizar el ciclo es Alejandro Cesargo, uruguayo, que nació en 1975. Él vive y trabaja en Nueva York. Inauguramos esta semana en París y en Burdeos su exposición. Él trabajó en la categoría A, el lenguaje actual, doméstico, que son palabras muy cortas, muy pequeñas. Alejandro tuvo una idea muy conceptual con lo sensible y lo romántico, y respondió a mi invitación con la filmación, la grabación de un video de una pianista y compositora argentina que se llama Margarita Fernández. Ella es pianista, profesora, erudita de 93 años, y le hizo este retrato que es parte de una serie que se llama Retratos Espejo, en donde va a hacer hablar del otro de sus propias preocupaciones, y es con ese lenguaje que va a asimilar su trabajo, ¿no? Entonces habla mucho de las preocupaciones como la memoria, el olvido, la repetición, y es este vaivén del lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos repetir en el lenguaje escrito, no es lo mismo en el lenguaje musical, ensayar, repetir. Y este retrato de Margarita Fernández habla con un texto de Alejandro y con otras voces como Morten Feldman, y en este texto hacen alusión a Godard, a la música, a la imagen, y son vaivenes que vemos entre la música, la imagen y la escritura, como si el lenguaje hoy en día se pudiera escribir bajo el modelo de un grupo de música o instrumental, y por eso se genera una especie de poesía con este lenguaje reducido. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Quisiera agradecerles por escucharme, y con mucho gusto los veo en la sala de exposición de video. Estoy abierta a preguntas y estoy a su disposición para cualquier comentario. Gracias.